¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con una de las ideas más alucinantes del cálculo, el infinito. Y de paso, vamos a enfrentarnos a una paradoja que parece ir en contra de todo sentido común. Suena como un acertijo, ¿no? A ver, si algo sigue y nunca termina, ¿cómo es posible que podamos medirlo y que nos dé un número real y finito? La respuesta, créanme, es de lo más inesperada. Fíjense en esta gráfica. Esa zona sombreada, el área bajo la curva de 1 sobre x al cuadrado, se alarga hacia la derecha para siempre. Literal. La intuición nos grita, eso tiene que ser infinito. Pero, ¿y si la intuición esta vez nos falla? Bueno, aquí es donde empieza lo bueno. Vamos a ver cómo podemos desarmar esta contradicción que parece imposible. La verdad es que la idea de que una forma que no tiene fin pueda tener un tamaño que sí se puede medir es algo que nos cuesta procesar. Pero en lugar de quedarnos con lo que parece, vamos a usar una de las herramientas más potentes del cálculo para encontrar una respuesta definitiva. Y esa herramienta es la integral impropia. Y lo que hace, usando el concepto de límites, es básicamente domar al infinito, ponerle un número. Ok, esa es la definición del libro. Pero pensémoslo así. Una integral impropia es como nuestra estrategia de ataque para cuando el infinito se mete en la ecuación, ya sea porque el área se extiende sin parar o porque la curva de repente se dispara hacia arriba. Y el método es de una elegancia espectacular. En lugar de enfrentarnos al infinito cara a cara, que es algo que no podemos hacer, lo esquivamos. Lo reemplazamos con una letra. Digamos B. Calculamos el área hasta ese punto B, que sí podemos. Y luego viene la magia. Nos preguntamos, ok, ¿y qué pasa con este resultado si empujamos esa B cada vez más y más lejos, hacia el infinito? Veámoslo con un ejemplo clásico, la integral de e elevado a la menos x. Sin meternos en todos los cálculos, al aplicar nuestros 3 pasos, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Qué le pasa al término e elevado a la menos b a medida que esa b se vuelve gigantesca, enorme? 1, el resultado es 1. A medida que b se hace más y más grande, e a la menos b se hace tan pero tan pequeño que es prácticamente 0. Así que el límite de todo es simplemente 1. ¡Increíble! Esa área infinita mide exactamente 1. Paradoja resuelta. Pero, ojo, no siempre es tan fácil. A veces el infinito, se resiste, no se deja domar. Y esto nos lleva a una división fundamental. Y ahora esto es lo realmente interesante. Miren esta comparación. A la izquierda, nuestra vieja conocida, la curva de 1 sobre x al cuadrado, que ya vimos que converge a 1. Y a la derecha, una curva muy parecida, 1 sobre x. Parecen casi primas hermanas, pero su área diverge, se va al infinito. ¿Por qué? Porque la curva de 1 sobre x no se aplasta contra el eje lo suficientemente rápido. El pedacito de área que va sumando, aunque es cada vez más chico, no se reduce lo bastante rápido como para que la suma total sea finita. Y acá está el concepto clave. Si al final del proceso el límite nos da un número concreto, decimos que la integral converge. Significa que el área, aunque se extienda infinitamente, es finita, se puede medir. Pero si el límite se dispara al infinito o simplemente no se decide por un valor, decimos que diverge. En ese caso, el área sí es infinita en todos los sentidos de la palabra. Y esta idea tan potente de convergencia y divergencia no se queda solo en las áreas. Nos sirve para construir un puente hacia otro concepto increíble del infinito, las sumas infinitas. A ver, pensemos en esto por un segundo. Si empezamos a sumar una cantidad infinita de números, uno tras otro, ¿la suma total va a explotar hacia el infinito? ¿O, de alguna manera, se va a estabilizar en un valor concreto? Pues aunque no lo parezca, la herramienta que acabamos de ver, las integrales, nos puede dar la respuesta. Y esta imagen es genial porque lo muestra a la perfección. Podemos imaginar cada término de nuestra suma infinita, cada número, como el área de un rectangulito. Si todos esos rectángulos que estamos sumando caben perfectamente debajo de la curva de una integral que ya sabemos que converge, que tiene un área finita, ¿qué nos dice eso sobre la suma total de los rectángulos? Pues nos dice esto, que el destino de la serie y el de la integral están ligados. Si el área total bajo la curva es finita,
entonces la suma de las áreas de todos esos rectangulitos que están por debajo también tiene que ser finita. Es una conexión súper poderosa. Pero el criterio de la integral no es la única forma de saberlo. A veces es mucho más fácil simplemente comparar una serie que nos parece complicada con otra más sencilla que ya conocemos bien. La lógica de esto es muy intuitiva. Imaginen que tenemos una serie infinita y cada uno de sus términos es más chiquito que el término correspondiente de otra serie que ya sabemos que suma un número finito. A ver, si la serie grande converge y no se va al infinito, la serie pequeña no tiene otra opción, tiene que converger también. Miremos este ejemplo. La serie de la izquierda parece complicada, pero notemos algo. Cada término, 1 sobre 2 a la n más 1, es siempre un poquitito más pequeño que 1 sobre 2 a la n, ¿verdad? Y como ya sabemos que la suma de 1 sobre 2 a la n converge, podemos asegurar sin duda alguna que nuestra serie más complicada también lo hace. Así de fácil. Entonces, repasemos un poco lo que vimos. Descubrimos que el infinito no siempre es algo inmenso e inmedible. Aprendimos que el truco está en usar límites para acercarnos a él de forma indirecta. Vimos la diferencia clave entre converger a un número y diverger al infinito. Y, lo más importante, vimos cómo esta idea conecta el mundo de las áreas infinitas con el de las sumas infinitas. Y esto nos deja con una idea muy potente para reflexionar. Lo que empezó como una paradoja, algo que parecía imposible, resultó ser perfectamente medible y comprensible gracias a las herramientas del cálculo. Nos demuestra que las matemáticas nos dan un lenguaje para explorar y hasta para darle sentido a conceptos tan abstractos como el mismísimo infinito. ¿Qué otras cosas imposibles podremos llegar a entender?